¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salida de Emergencia. Estamos acá con Luciana y Laura y vamos a discutir el día de hoy, vamos a comentar, analizar un poco, como para cerrar esta trilogía involuntaria que hemos seleccionado del Borges más joven, del Borges de los años 20 sobre todo. Eh, el motivo que tenemos hoy es El idioma de los argentinos, el último volumen de los negados por Borges, de los que hemos llamado negados, ¿cierto? Que no se han vuelto a reimprimir, por lo menos durante lo que duró la vida del autor que nos atrae. Eh, Libro que se publicó en 1928, ¿sí? Y cuyo título refiere en realidad a uno de los textos que están contenidos ahí, entre otros tantos. Antes de entrar en materia, vamos a decir alguna cosa general sobre el libro, que es una compilación, otra vez, de manera muy similar en tono y en intereses a los de El tamaño de mi esperanza, ¿no? Es un Borges preocupado sobre todo por las cuestiones de poética, las cuestiones de la lengua poética, la lengua de la poesía, de la construcción de los poemas. Eh, Varios de los ensayos que pueblan el libro están precisamente enfocados en el análisis pormenorizado de porciones, fragmentos de poesía, ¿sí? Prácticamente palabra por palabra, en una práctica que hoy, ya con el diario del lunes, ¿no? Con casi 100 años, prácticamente 100 años transcurridos entre la publicación, un poco menos, pero entre la publicación del libro y la actualidad, son muy asimilables, son muy parecidos a el close reading que impusieron los críticos estadounidenses en los años 30 luego, y que identificaríamos también hoy en día con los ejercicios de análisis de la estilística ya de tradición más hispánica, ¿no? Pero bueno, como dijimos, Laura y Luciana van a tocar algunos temas, algunos hilos del libro. Yo me voy a enfocar, como para comenzar, por el ensayo que da título a la compilación, que es justamente El idioma de los argentinos. Es un ensayo originado primero como conferencia, ¿no? Que Borges dicta en 1927, y lo interesante de este artículo, de esta conferencia de venir artículo, de venir de ensayo, es que su aparición no es aislada, ¿sí? No es que Borges plantea este problema, que vamos a ahondar un poco más en él ahora, de una posible lengua argentina, sino que se inscribe dentro de una discusión que se estaba dando bastante efervescentemente en la época en el país, ¿sí? Es decir, el problema de qué lengua hablamos, precisamente en estas latitudes, en Argentina, y más concretamente quizás en el Río de la Plata, si se quiere, ¿no? Eh, Hicimos, o recalamos más bien, en algunos de los episodios anteriores, cuando tratamos Historia Universal de la Infamia, que Borges había tenido un trato muy próximo y activo con el diario Crítica, del que formaba parte. De hecho, había estado justamente a cargo de la edición de la revista multicolor de los sábados, donde otra vez, primeramente se editó, se publicaron los textos que después iban a conformar Historia Universal de la Infamia. Y el diario Crítica, en el mismo año en que Borges dicta esa conferencia, ¿no? 1927, realizó una encuesta a escritores, periodistas, académicos e intelectuales, entre los que se contó Borges también, invitándolos a responder la pregunta de si los argentinos llegaremos a tener un idioma propio, ¿no? Esa compilación, para el oyente que le resulte de algún interés, se editó bastante recientemente, en 2020, bajo el título La lengua argentina, por Editorial Vera, y creo que se consigue en edición digital gratuita. Así que a quien le interese lo puede ir a buscar. Quiero decir, entonces,
la problemática que aborda Borges en ese ensayo no está desligada de un interés general, sobre todo de parte de escritores, por tratar de desentrañar este problema, a ver si los argentinos podemos contar con una lengua que nos sea propia y que nos distinga tanto de lo de afuera como de lo de adentro, y ahora vamos a explicar un poco ese asunto también. Llamativamente, Roberto Art escribiría también una aguafuerte porteña concomitante, es decir, aproximadamente en esta época, y de idéntico título al texto de Borges, se llama de la misma manera El idioma de los argentinos, en la que sienta su posición al respecto, acerca de, bueno, de las diferencias que podría haber entre nuestra lengua y sobre todo una lengua vinculada al castellano hispánico, ¿cierto? Borges, ya entrando en materia de lo que es el ensayo, identifica, ¿no?, dos puntas o extremos desde los que nuestro lenguaje estaría tirando, ¿cierto? Y así lo dice, cito a Borges: dos influencias antagónicas entre sí militan contra una habla argentina. Es la de quienes imaginan que esa habla ya está prefigurada en el arrabalero de los sainetes, es decir, el lunfardo, el berre, si se quiere, ¿no?, el cocoliche. Otra es la de los casticistas o españolados, que creen en lo cabal del idioma y en la impiedad o inutilidad de su refacción, ¿no? Entonces, la otra opción es justamente la de un idioma español ya acabado, ya perfeccionado, bueno, por la tradición literaria con la que cuenta España también. Entonces tenemos estos dos polos, estos dos extremos. Por un lado, el localismo del lunfardo y de las jergas rioplatenses, que Borges juzga insuficientes no por su supuesta cortedad, ¿no? Como que son de... Borges dice que tanto el arrabalero como el lunfardo son vocabularios gremiales, ¿cierto? Son conjuntos de palabras que no pueden alcanzar la lengua general, ¿sí? Es decir, que no pueden dar cuenta de todas las experiencias que trascienden las circunstancias para las que esos vocabularios fueron creados, ¿no? Por otro, es decir, del otro extremo está justamente el riesgo de un español de España, ¿sí?, apegado más bien a las reglas y las normativas de la gramática. Y acá Borges señala que el defecto es el contrario en realidad, ¿no? Si en la cuestión de las jergas y del arrabalero era por insuficiencia, acá es por abundancia, y dice que la abundancia de vocablos del idioma tampoco resuelve nada, y que la presunta grandeza de muchos autores, otra vez españoles como Quevedo, como Cervantes, se identifica más bien con la genialidad que con la propia inteligencia del lenguaje, ¿no? Y cito de nuevo a Borges, porque acá, de paso, Borges golpea toda la tradición de las letras españolas. Dice: afirmar una ya conseguida plenitud del habla española es ilógico y es inmoral, ¿no? Y agrega que es ilógico, precisamente, puesto que la perfección de un idioma postularía un gran pensamiento o un gran sentir, vale decir, una gran literatura poética o filosófica, favores que no se domiciliaron nunca en España, dice Borges, ¿no? Si los españoles hubieran tenido un lenguaje ya perfeccionado en lo que respecta a su carácter, ¿no?, intrínseco, dice, bueno, eso se tendría que haber visto reflejado en una literatura poética o filosófica de la cual España carece, dice Borges, ¿no? Entonces, no resuelve ninguna situación contar con, no sé, unos 90 y pico mil vocablos con los que cuenta el diccionario de la lengua española, porque no hace eso, dice Borges, ¿no?, al sentir, si se quiere, de un habla nacional, ¿sí? Luego Borges mira el pasado argentino, el pasado propio, y cree que ahí hubo un atisbo de argentinidad, ¿no? Dice: mejor lo hicieron, dice Borges, nuestros mayores, ¿no? El tono de su escritura fue el de su voz, su boca no fue la contradicción de su mano.
escribieron el dialecto usual de sus días. Ni recaer en españoles, ni degenerar en malevos fue su apetencia, ¿no? Personas como Sarmiento, por ejemplo, como eh, eh, otros de esa generación de escritores, ¿no? Y ahí opina que el ser argentino en aquella época era más bien una obligación, ¿no? Y que en su presente, en lo que para él es la actualidad, ¿no? Ya es algo de preocupado, ¿no? No hay ninguna vocación argentina. Y ahí es donde Borges encuentra que puede haber alguna dificultad en la construcción o la constitución de una lengua nacional, de una lengua propia, ¿cierto? Entonces, el problema parece más o menos irresoluble, ¿no? Es decir, no tenemos que atender a al arrabalero y a las jergas de rioplatenses, pero tampoco hay que ceder ante la perceptiva de la supuesta perfección del lenguaje español peninsular, ¿cierto? Eh, pero Borges atina a pensar en las diferencias, en los valores de los vocablos. ¿No? Están matizados, sí, en una idiosincrasia argentina. Dice Borges, pienso en el ambiente distinto de nuestra voz, en la valoración irónica o cariñosa que damos a determinadas palabras, en su temperatura no igual, dice. No hemos variado el sentido intrínseco de las palabras, pero sí su connotación. Es decir, que las palabras en Argentina, por más que sean de común uso con el español peninsular, con el español hispánico, tienen otro sabor, ¿no? Tienen otra tonalidad, tienen otro gusto, porque están cargadas precisamente con la sensibilidad, si se quiere, de, del, del, ser argentino, ¿no? Y bueno, procede ahí a ejemplificar algunas de esas diferencias dialectales, ¿no? De cómo para la palabra lindo para los españoles no tiene la misma carga ni la misma connotación, como él bien dice, que para nosotros, ¿no? Y así con algunos otros vocablos. Entonces, la diferencia con el español hispánico radicaría en la sensibilidad vernácula del lenguaje, que es más bien una diferencia de grado, ¿no? y de entonación. Y finalmente concluye que dentro de la comunidad de una lengua, el deber de cada uno es dar con su voz, dice Borges. No sé si resuelve mucho el asunto de si existe una lengua argentina, pero asume que, sobre todo, es una tarea, está pensando más bien en los autores, en los escritores, ¿no? Con el dar con la propia voz, ¿no? Dentro de lo que es el uso general de la lengua, dar con el tono que, y ahora voy a citar una partecita de la encuesta del diario Crítica, ¿no? Donde Borges responde a la pregunta de si es posible que exista un idioma argentino. Dice, sin embargo, creo en el idioma argentino, ¿no? Borges aparentemente tenía eso en el horizonte de su esperanza. Dice, creo que es deber de cada escritor, bueno, nuestro y el de todos, el aproximarlo, ¿no? Para ese fin, no basta considerar el español como una cosa apenas bosquejada, perdón, nos basta considerar el español como una cosa apenas bosquejada y muy perfectible. Sintamos todos esa urgencia de innovación, sintámonos vivir en América y ya estará iniciada nuestra aventura. Digamos cosas que no le queden chicas a Buenos Aires, ¿no? Y hablaremos idioma nuevo que será nuestro. Entonces, es interesante justamente este ensayo acerca de cómo podemos, que otra vez volvemos un poco a la pregunta que ya se planteó en programas o en episodios anteriores, ¿no? De cómo podemos escribir, ya más desde lo lingüístico, ¿no? Desde el estilo, cómo podemos escribir desde Argentina, desde América primero y luego desde Argentina, ¿sí? Entonces, como para trazar algún hilo con algunas de las propuestas que ya mencionamos. Y ahora le podemos ceder la palabra a Lau, que bueno, ya va a presentar su tema o el texto que ha elegido. Sí, yo seleccioné el capítulo La simulación de la imagen
que es un texto que, como voy a contar ahora, se vincula con lo que comentaba Ignacio y también con algo que veíamos en sesiones, en reuniones anteriores. La simulación de la imagen, elegí este texto porque me pareció interesante por razones varias. En primer lugar, porque, como el título indica, el tema es la imagen y aborda como dos temas generales. El primero es un tema como recurrente en la obra de Borges, que es la relación entre representación y representado, entre copia e imagen, entre original y eso que se representa. Tema sobre el cual la vez pasada vimos que se trataba en ensayos, que Borges trata en la literatura, que trata en la poesía también, y que como hemos visto en El tamaño de la esperanza aparece en lo ensayístico, y acá nuevamente aparece reflexión sobre cuál es la relación entre copia y el original y lo copiado. Y acá aparece un problema más específico que tiene que ver con lo que es la generación de imagen en la literatura. Y ese es como el tema central del texto, cómo generar imágenes en la literatura y más específicamente también qué pasa con esta relación entre original y copia en el ámbito literario. El punto de partida entonces consiste en mostrar qué significa la generación de imágenes y a razón también de comprender cómo se debe generar imágenes para lo literario respondiendo a cierta intención estética. Es el punto de partida que pone Borges. La primera pregunta que pone es ¿qué es lo estético? Y aparece así un problema que ya habíamos visto también aparece en El tamaño de la esperanza, que es qué significa la literatura como fenómeno estético. Y sigue también la misma tesis, ¿no? de vincular la literatura con el sentir más que con la generación de conceptos. Cito un parrafito para identificar esta cuestión. Cito. Dice, indagar, ¿qué es lo estético? Es indagar qué otra cosa es lo estético, qué única otra cosa es lo estético. Lo expresivo nos ha contestado Croce ya para siempre, y tan satisfactoria me es esta fórmula que ni siquiera pienso sacar de la estantería el libro en que está, y verificar en él las palabras textuales, las representaciones textuales de su escritor y su oculada repartición del conocimiento en intuitivo y lógico, es decir, en productor de imágenes o de conceptos. El arte es expresión y solo expresión postularé aquí. De eso puede inferirse inmediatamente que lo no expresivo, vale decir, lo no imaginable o no generador de imágenes, es inartístico. Fin de la cita. Entonces aparece esta tesis de la definición de arte como expresión y solo como expresión. Y aparece aquí entonces una tensión entre, por un lado, la necesidad de dar expresión mediante conceptos, y por otro lado, que esos conceptos se vinculen a la experiencia de vida. Borges se retoma entonces a Croce, definiendo el estético como expresión, y la pregunta entonces es, bueno, ¿qué representa o qué es lo que debe expresar la literatura y cómo? Entonces se puede pensar que primero se traza una distinción entre lo estético y lo no estético. Lo estético es esencialmente expresivo, es mimético, en el sentido de que representa algo, mientras que lo no expresivo es inartístico. Habiendo trazado esta distinción entre lo expresivo e inexpresivo, aparece el problema de cómo generar imágenes verdaderas. Y si se me permite una notita al pie de página muy breve, yo cuando leía recordaba la definición aristotélica de arte, que justamente Aristóteles, que traza una de las primeras definiciones de arte, definía el arte como, o el arte como lo entendemos hoy en día, como arte mimético, ¿no? Las artes en general eran las técnicas, se incluían arquitectura, medicina, entre otras. El arte, como lo entendemos hoy en día, consistía en mímesis, no en imitación, en copia, en copiar. Y acá Borges vuelve un poco sobre esto, sobre esta idea del carácter necesariamente representativo del estético. Pero eso como nota al pie de página como pensamiento de base, leía el texto. Ahora bien, habiendo trazado esta distinción, aparece como un nuevo problema, una nueva distinción, un nuevo problema a resolver, que es cómo hacer que esas imágenes sean verdaderas. Es decir, que la literatura como fenómeno estético debe generar imágenes, y la pregunta es, ¿qué tipo de imágenes debe generar? Porque no es cualquier imagen la que es propia de la literatura, dice Borges. El primer error, dice Borges, está
en la preferencia por imágenes visuales. Dice, eso es pereza literaria, el generar imágenes exclusivamente visuales. Hace como un breve análisis de la etimología de la palabra imagen, analiza en latín y cómo esta palabra proviene del entorno visual, con lo cual, y hacen algunas bromas al respecto de cómo, bueno, si bien efectivamente la etimología viene por ahí, la preferencia por la imagen visual, dice, es propio de la cierta pereza literaria. Porque lo propio de la imagen no es necesariamente lo visual, sino el poder reflejar la experiencia vivida. Entonces, una vez más, habiendo definido el fenómeno propiamente estético, la pregunta es qué tipo de imagen se debe generar en literatura. Debe generarse imagen como fenómeno estético, la pregunta es cuál. Y el criterio, dice, es aquellas imágenes que no sean meros conceptos, sino que reflejen intuiciones. Dice, la imagen verdadera es una expresión viva, una intuición. Y la intuición se define, dice Borges, siguiendo a Croce, como una percepción instantánea de una verdad. Y eso es casi una cita. Esto se contrapone a la imagen simulada, ¿no? Con un formalismo, dice, visual vacío, como una mera apariencia literaria. Las imágenes, entonces, no deben ser necesariamente visuales por una parte, y la literatura, critica la literatura que se limita como a mostrar cosas y a generar conceptos grandilocuentes que no reflejen una experiencia primaria. Entonces, en este reto de tratar de identificar cuáles son las imágenes de la literatura de esta colación, el primer requisito es que esas imágenes no sean menos conceptos ostentosos y fórmulas vacías, sino que reflejen experiencias vividas. Y es donde yo decía que se veía la relación con el tema de trabajar Ignacio, porque supongo que uno de los retos va a ser que uno, por ejemplo, cómo la literatura argentina puede generar imágenes, conceptos que no sean mera repetición de fórmulas, sino que también reflejen cierta experiencia propia de uno, que uno habita. Borges entonces procede a dar un par de ejemplos de cómo fracasan las imágenes creadas por meros formalismos, o sea, ejemplos de imágenes fallidas, y particularmente analiza como o critica el uso del lenguaje exagerado, el uso de los sufijos. Bueno, dar un par de ejemplos que, a ver si puedo citar alguno para mostrarles. Por ejemplo, dice, pues vos fizo Dios pilares de tan riquísimos techos, estad firmes y derechos. Bueno, critica un poco el uso de los superlativos y dice, bueno, estas rarezas gramaticales que tienen cierta grandilocuencia innecesaria, ¿no? Y luego viene la pregunta de por qué, entonces, una vez más, siguiendo el hilo conductor, la pregunta es, ¿qué es la imagen propia del fenómeno estético? Dijimos que lo estético es lo expresivo. ¿Cuál es la imagen requerida? Y la imagen requerida es propia de la experiencia vivida. ¿Cuál no es los conceptos, los meros formalismos vacíos? Y el uso de sufijos y prefijos innecesarios sería como los ejemplos de lo que no se debe hacer entonces. La pregunta que pone entonces es por qué el lector aceptaría semejantes movimientos. Dice, lo acepta por flojera, dice, por cortesía también. Por alganería, dice, no querer pensar, ¿no? Y también dice por superstición, ¿no? Con cierta tendencia a pensar que lo literario es naturalmente distinto a lo hablado. Entonces buscar también en la literatura cierta complejidad que vaya más allá de la mera lengua. Entonces, en suma, lo que Borges denuncia es como la simulación de imágenes como una forma de pereza estética, y apuesta una literatura que exprese con precisión antes que una necesariamente decorada, ¿no? Y la imagen literaria, y una vez más el vínculo con lo que charlábamos antes, la imagen literaria debe ser viva, sino una mera herencia fósil, ¿no? Debe crear, no copiar, ¿no? Dice Borges, la imagen creada en la literatura debe ser creativa y no copia, ¿no? Y creativa en base a esta experiencia vivida. Entonces, en resumen, me pareció que el texto se alineaba muy bien con lo que habíamos visto en la reunión anterior de Tamaño y Esperanza y cómo concebía el fenómeno estético. Y no sé si recuerdan, si no tienen el video, lo ponen a ver el video anterior, ¿no? De que ponía el problema de cómo hacer un análisis literario, ¿no? Con un fenómeno que es lo estético, que es un poco anticonceptual porque se basa mucho en la experiencia inmediata. Bueno, acá vuelve sobre eso, por una parte, sobre el privilegio del sentir y la generación de imágenes sentidas, y definición de lo estético como expresivo. Y por otra parte,
con el challenge, con el reto de generar imágenes verdaderas, no basadas en el sentir y no en conceptos vacíos, y con el reto de crear un lenguaje en imágenes que sea propio, ¿no? Y no meras copias, ¿no? Y que sean representativas de una experiencia vivida. Lo cual es un reto considerando que la imagen por definición es copia. Pero bueno, la imagen no debe solo copiar, sino también crear una experiencia en base a esa vivencia particular, ¿no? Y no ser meramente copiada. Entonces, bueno, este es como un resumen de la simulación de la imagen, que es este capítulo que tiene como tema central la definición de lo estético y las imágenes propias de la literatura. Sí, me parece que en este libro Borges incluye como uno de los temas principales, al igual que en el idioma de los argentinos, del que hablamos la semana pasada, precisamente el problema, como señalaban ustedes recién antes, el problema de cómo generar una poética, que sea una poética en el idioma argentino, en el marco de una tradición lingüística disponible. Y otro tema que también aparece bastante en este libro, y del que hoy no vamos a hablar, porque de alguna manera ya hicimos referencia a este tema en los episodios anteriores, es el de las lecturas que Borges hace de algunos elementos de la tradición, especialmente de la tradición española. Quizás alguna vez podremos enfocarnos específicamente en las lecturas borgianas de la tradición o de la herencia literaria española, de la tradición española. Y cuando hace un instante Ignacio comentaba un poco la opinión de Borges de que en España no sucede nada que sea relevante. Pensaba que qué lástima que hoy no haya venido Andrés, porque se había regodeado bastante con este comentario. Así que bueno, le mandamos un saludo a Andrés, esperamos que vuelva para el próximo episodio o para alguno de los episodios siguientes. Em, a mí me gusta, cuando pensé en de qué hablar hoy, qué texto comentarles, quise no ser redundante respecto de lo que ya comenté en relación con los otros libros de la misma época a los que nos hemos referido en los episodios anteriores. Y me puse a ver y me habían interesado dos ensayos, me voy a ocupar solo de uno. Pero los ensayos son el que se refiere al truco, y este es el que me gustaría comentar, y el que se refiere al tango. Respecto del tango no voy a decir nada porque pienso que sería súper interesante que alguna vez hagamos un episodio especial sobre la lectura que Borges hace del tango. Es un tema que incluso entre gente del ámbito tanguero es un tema de comentario. Casi todos los milongueros que conozco, que son bastantes, tienen en su casa eh, las, las charlas, un ejemplar de las charlas de Borges sobre el tango. Así que creo que sería interesante dedicarle un episodio especial a este tema, pero no quería dejar de señalar que hay un ensayo sobre la milonga y un ensayo sobre el tango en este libro, que son bastante lindos e interesantes. El del tango es especialmente interesante porque Borges de alguna manera destruye interpretaciones posibles de la historia del tango y defiende una interpretación de la historia del tango que sitúa el origen de este ritmo musical en Buenos Aires. Una defensa de que el tango es porteño y no montevideano. Y uno de los argumentos que esgrime es el carácter urbano, profundamente urbano, del tango como tradición. Pero bueno, no me voy a dedicar hoy a esto, y insisto, me parece que estaría buenísimo que lo discutamos más adelante este tema en un episodio específico sobre el tango, Borges y el tango. Les dije que había otro ensayo que me parecía súper interesante, divertido y bastante especial, bastante diferente de lo que estamos habituados a encontrar en Borges, que es el del truco, que se titula precisamente El truco y que se encuentra bien al inicio del libro. Em, Seguramente ustedes jugarán al truco. Para los que jugamos al truco, creo que es de mínima sorprendente el hecho de que, de alguna manera, la estrategia de Borges es, en relación a la presentación del truco, creo que tiene por lo menos dos rasgos. El primero es que le da un elemento criollo, ve el tango como algo del ámbito de lo criollo, y en el lenguaje recupera algunos elementos del habla criolla, algo que hace a lo largo de todos los textos de esta época.
Si uno se fija cómo escribe Borges, es bastante criollo el lenguaje que utiliza. Em, pero además desnaturaliza el truco como parte de la vida social. Cuando digo que desnaturaliza, lo que quiero decir es que me da la sensación de que intenta generar un efecto de extrañamiento. Describe el truco como alguien que observa un fenómeno desde fuera, sin ser parte de él. Y la forma como describe este juego tan nacional, tan característico de nuestra cultura, que es el truco, es una manera tan detallada que hace del objeto, que pone el objeto bajo los ojos y hace que lo veamos como si fuera la primera vez. Me parece interesante esta estrategia tan característica, por lo demás, de la literatura, de las reflexiones sobre literatura a comienzos del siglo XX, el fenómeno del extrañamiento o la estrategia del extrañamiento como un recurso. Un recurso que Borges utiliza de una forma bastante especial y con un objetivo bastante em, claro, que tiene que ver con la defensa de una tesis o de una lectura del fenómeno del truco, que es una lectura casi metafísica, o de hecho pretendidamente metafísica del truco, en el que de alguna manera el truco se presenta como una suerte de impostación de un mundo alternativo al mundo real. Y esto que digo me parece que puede justificarse a partir de la lectura de la primera línea del texto y de la última. El texto inicia con las siguientes palabras. Dice, 40 naipes quieren desplazar la vida. Y si uno se fija, casi todo el texto precisamente se ocupa de mostrar en qué consiste este desplazamiento. Tenemos el mundo de la vida y el mundo del truco. Y el mundo del truco de alguna manera viene a desplazar el mundo de la vida. Y luego tenemos el cierre. Este ensayo es muy breve, por lo demás tiene apenas 2 páginas en la edición de papel. El texto cierra, esperen un segundito acá, a ver si. Dice, así, desde los laberintos del truco, nos vamos acercando a la metafísica, única justificación y finalidad de todos los temas. O sea, tomamos como punto de partida el truco, observamos el truco como fenómeno, lo describimos, lo analizamos, nos ocupamos de él, y a donde llegamos es a una metafísica. Una representación, una lectura bastante radical de un fenómeno tan sencillo de la vida cotidiana como es el truco en nuestra cultura. Bueno, entonces, como les decía, la estrategia de Borges es una desnaturalización, un poner bajo la lámpara para observar mejor un fenómeno social vulgar, como es un juego de cartas, ¿no? El juego de cartas que es el truco. Y la defensa de la tesis de que de alguna manera constituye, como señalaba antes, una suerte de mundo alternativo que sustituye o que pretende sustituir o que pone entre paréntesis para reemplazarlo mejor el mundo de la vida. Y entonces va desarrollando Borges diferentes argumentos o diferentes líneas de argumentación que permiten exhibir esta suerte de desplazamiento, de sustitución del mundo de la vida por el mundo del tango. Y el argumento de Borges, el argumento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Inicia con una suerte de paralelismo, o con una suerte de conexión entre ambos mundos, y 40 naipes quieren desplazar la vida. En las manos cruje el mazo nuevo o se traba el viejo. Borondanga de cartón que se animarán, unas de espada que será omnipotente como Don Manuel, ¿no? Entonces establece una relación analógica entre lo que sucede en el tango, perdón, lo que sucede en el truco y lo que sucede en la historia. Unas de espadas que será omnipotente como como Don Manuel. Caballitos panzones de donde copió los suyos Velázquez. Hay una suerte de lazo, de conexión, de flecha que va del truco a la vida.
Pero por otro lado, hay un distanciamiento que también tiene lugar entre el juego y la vida real. Y este distanciamiento se da por dos situaciones o por dos circunstancias características del juego. Por un lado, lo que Borges describe como un distanciamiento de los jugadores respecto de su yo habitual. Los jugadores acrellados de golpe se aligeran del yo habitual. Un yo distinto enreda los proyectos del juego. El idioma es otro de golpe. ¿No? Entonces, hay una suerte de suspensión de la identidad de los jugadores que queda reducida al acto mismo de estar en el juego. Y el acto mismo de estar en el juego engendra un lenguaje propio. Un lenguaje que Borges describe con un detalle sorprendente que nos hace recordar, que sabemos cuáles, que jugamos con gusto este, este juego de cartas, qué raro que es lo que decimos mientras jugamos. ¿No? Y entonces lo que hace Borges es, siguiendo esta estrategia que mencionaba antes del extrañamiento, describir detalladamente qué decimos y qué significa lo que decimos en el juego, flor, etcétera, ¿no? Y entonces explica cómo cada uno de los términos que empleamos se va resignificando en conformidad con las circunstancias específicas de cada momento del juego. Entonces, el yo cambia. El yo cambia porque se sustrae de todas sus características y queda reducido al mero hecho de estar jugando. El lenguaje cambia. Hay un lenguaje específico que hablamos en cuanto jugamos. Pero además de estas alteraciones propias de la vida cotidiana, hay otra más. Y es que hay un componente, este adjetivo lo voy a usar yo, no lo usa Borges, es un componente casi ético en el truco, y es que el truco habilita la lógica de la mentira. La habilita y la potencia. Jugar al truco es el arte de mentir. Y la mentira genera una suerte de juego de espejos y de imágenes en el que nadie sabe y en el fondo deja de tener mucho significado cuál es la realidad de las cartas disponibles sobre la mesa. En el fondo es del todo irrelevante cuáles son las cartas, toda vez que lo que sí está en juego es el mundo de las palabras y el mundo de las apariencias, en el que lo que tratamos de decir o lo que tratamos de generar es la creencia, una creencia respecto de cuáles son las cartas de las que disponemos. Entonces, repito, la gracia del truco es que en el juego se abre la puerta a la mentira y se potencia la mentira. Y la mentira genera la lógica propia del juego. Pero además, Borges dice algo más y es que el diálogo es un diálogo criollo en el que de alguna manera el jugador se esconde del mundo. El jugador en cuanto se involucra en el juego, en cuanto retiene las cartas y en cuanto está inmiscuido en esta lógica que estamos describiendo, le da la espalda al mundo, lo olvida, ¿no? El mundo real se suspende durante el juego y todo lo que vale y todo lo que importa y todo lo que define el significado de la verdad es lo que está sucediendo en ese juego de mentiras que es el truco. Estamos escondidos del mundo real. Esta es la forma como, de alguna manera, se establece esa distancia y esa suerte de pretendida sustitución del mundo de la vida por el mundo del juego. Y Borges dice que el jugador, mientras habla este lenguaje otro, este lenguaje específico, quiere espantar a gritos la vida, ¿no? Entonces, esta contraposición de la que hablamos entre el juego y el mundo. Respecto a la lógica del truco, dijimos que había una ética y había una ética que es la ética de la mentira, en la que hay un juego de espejos que permite esta suerte de contraposición entre el mundo de la vida y el mundo del juego. Además hay una lógica propia y una forma de constituirse propia del juego, que es el de la repetición. Porque señala algo que yo sinceramente nunca había pensado cuando jugaba al truco, y es que en el fondo el truco es un juego que se repite.
A diferencia del modo como se concibe el lenguaje real, no el lenguaje del truco. El lenguaje español en los otros ensayos de los que estuvimos hablando, esa manera de pensar el idioma como una potencialidad infinita, y es la manera como Borges piensa el idioma español en los otros ensayos del libro, el truco no tiene posibilidades infinitas, el truco es la repetición, y en el fondo saber jugar y aprender a jugar es acumular experiencias que pueden ser repetidas. Bueno, en fin, esto es, en pocas palabras y en términos muy generales, lo que dice Borges acerca del truco en este texto tan bonito, tan breve, eh, que quería comentar con ustedes, que es el truco que se encuentra, como señalaba antes, en el inicio mismo de El tamaño de mi esperanza. eh, y bueno, creo que con esto podemos concluir la presentación de hoy de este libro, que tiene muchos otros ensayos, que son interesantísimos y a los que sí vamos a volver, porque Sí, como te señalaba antes, están los ensayos sobre el tango, a los que le tenemos que dedicar una edición especial, y están los ensayos sobre literatura española, sobre la poesía española, un tema al que ya hicimos referencia en episodios anteriores, esta tensión de Borges con su manera de ver a Quevedo, em, y su manera de leer a Góngora, sobre todo, aparece también, se encuentra también desarrollada en este libro y va a estar desarrollado a lo largo de toda la obra de Borges. Pienso que es otro tema al que podemos regresar. Pero me parece interesante, como les decía, también enfatizar en un texto que por momentos parece no encajar del todo con la lógica del resto de los relatos que constituyen este libro, pero que de alguna manera establece una suerte de referencia por el contraste, ¿no? Por el contraste que Borges establece entre la lógica del truco, que es una lógica de eh, un juego criollo normal que él desnaturaliza en el texto, como señalaba, y la lógica del lenguaje, que es la lógica que a Borges le interesa, me parece a mí, especialmente desarrollar en estos textos de juventud. A mí me parece que es súper interesante que Borges haga este trabajo con el idioma español, que es un trabajo que siempre que queremos escribir en español sentimos que tenemos que volver a hacer. La pregunta de cómo hacer literatura en español es una pregunta que se hace Borges en estos textos, eh, y que uno puede hacerse cuando escribe casi cualquier cosa, ¿no? sí. Y todavía más cuando Borges mismo ya escribió. Que Sí, la obra de Borges parece responder la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo escribir en un lenguaje argentino, pero que al mismo tiempo se diferencie que no sea meramente color local, pero que tampoco sea el lenguaje utilizado en otras latitudes, especialmente en lo que hoy llamaríamos el centro, ¿no? de emanación lingüística, que es España, o al menos en aquel tiempo se pensaba así. Entonces, Borges parece encontrar la respuesta en su propia obra y plantea una dificultad que es sobre todo la dificultad que encuentran todos los escritores que van a escritores argentinos, y no tanto, ya porque es un escritor ya hoy universal, pero los que van a escribir en español ya se encuentran con esa dificultad, ¿no? De no solo cómo escribir en el idioma de uno, sino cómo escribir después de Borges, ¿no? Lo cual es complejo, bueno, y ha dado diferentes resultados, ¿no? Cada escritor trata Bueno, de encontrar la tangente por la que escapar. esto Sí, ya lo Lau. hemos visto también cuando trabajamos Borges en las orillas, ¿no? No quiero de hecho, cuando arrancamos con Sarlo es Sí, un tema que hemos visto, ¿no? sí, Borges localista, por un lado, en búsqueda de un lenguaje argentino, pero por otro lado europeo, y con temáticas de corte, una búsqueda de temáticas de corte universal, ¿no? Como que sí. volvemos a hacerlo. Y no podía dejar de pensar, inevitablemente, lo que comentó Luciana me evocó, bueno, de los textos más conocidos de Borges, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, con esto del desplazamiento de una realidad por otra y de cómo un juego de cartas, ya, aunque está ahí, ¿no? La idea está ahí, ya del Borges joven, esta idea de la simulación, el idealismo, ¿no? Y que viene a reemplazar, o mejor dicho, de una realidad que viene a reemplazar a otra, la repetición, los La ciclos relación que se entre copia y repiten, realidad. la copia de la realidad, como dijimos, la simulación, ¿no? Y que trató el tema eh, Lau. Entonces, este Borges temprano como que contiene ya en algún punto todo lo que después va
ya va a trabajar, ¿no? Con otro tono, por supuesto, el Borges más adulto, si se quiere. Bueno, Y entonces que nos queda simplemente pensar cómo vamos a continuar la próxima semana. sí, Todavía nos quedan algunos textos de juventud y me parece que es interesante el giro que tomó esta propuesta de programa que tenemos, que ha consistido en empezar o comenzar con los orígenes o con los primeros textos de Borges. Quizás podríamos leer, no sé, por ejemplo, el Evaristo Carriego, o trabajar efectivamente, con las publicaciones de Borges en las revistas. O sea, hay algunas opciones todavía para cerrar este momento de nuestro siglo, que es el de los escritos tempranos de Borges, ¿no? Eh, precisamente. que de alguna manera nos dan una pauta o nos permiten comprender cómo empieza a construirse la poética borgiana. Ciertamente se trata de textos mucho menos perfeccionados, mucho menos elaborados que los textos de Borges más conocidos, que los textos de Borges que usualmente leemos y que los textos que el mismo Borges autorizó. Exacto. Eh, pero a mí me da la sensación, y quizás no sé si compartirán esta opinión, que cuando leemos estos textos nos encontramos en una suerte de taller de lectura, ¿no? Sí, sí, sí. Como si, como si Es el estuviéramos en el taller laboratorio, de trabajo. sí. Es el laboratorio de Borges en el que va experimentando otra vez los tonos, los estilos, y en los que aparecen sus intereses, ¿no? Y sus obsesiones más o menos recurrentes, y que después todo eso se va refinando a medida que progresa su trabajo de escritura, hasta, bueno, consolidarse en el Borges más conocido, ¿no? Bueno, entonces creo que ya podemos concluir este episodio de hoy y despedirnos de nuestros oyentes a la próxima semana. Recuerdo que están abiertas, está abierta la sección de comentarios y que nos interesaría un montón saber si leyeron los otros ensayos, si leyeron estos ensayos, si tuvieron una apreciación diferente, cuál fue el ensayo que más les interesa. Y también, por supuesto, si les interesa que desarrollemos algún otro tema borgiano en los episodios subsiguientes, por favor no dejen de anotarlo en los comentarios. Nos interesa muchísimo conocer sus apreciaciones y esperamos que nos sigan escuchando. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Efectivamente. Nos vemos. Que sigan bien. Chao.